Bienvenidos a su podcast Exitosos y Alcanzables, en donde personas como ustedes y como yo platicamos cómo hemos logrado tener éxito en nuestras carreras profesionales. Yo soy Dulce Vázquez, su host, y si quieren saber más sobre mí, los invito a que escuchen el capítulo al desnudo en Spotify y en YouTube. Para los que ya me conocen, saben que he ocupado diferentes puestos comerciales en compañías como Mars, Genoma Lab, Allen, General Mills, entre otras. No se pueden perder esta segunda temporada, ya que tuve la fortuna de entrevistar a líderes de diferentes compañías, tales como Kantar, PepsiCo, Marina Azul, Genoma Lab, entre otras. Lo que podrán aprender en esta segunda temporada serán temas sobre liderazgo, empoderamiento, ventas, negociación, Customer Insights y sobre todo para las mujeres, hablamos muchísimo sobre cómo debemos empoderar a las mujeres para que cada día ocupemos más y más puestos de liderazgo. Así que los invito a que escuchen todos los capítulos de esta segunda temporada. Entonces, para el rol actual que tengo en PepsiCo, que es Demand Accelerator, eso engloba 5 funciones que son Shopper Insights, Shopper Marketing, Merchandising, Category Leadership y Perfect Store. Entonces, creo que toda la experiencia previa me ayudó a llegar a donde estoy hoy. O sea, las implicaciones a mediano y largo plazo de decisiones de corto plazo te pueden afectar en tu rentabilidad, en tu capacidad de catalogar nuevos artículos, en la presión que vas a dejar que te pongan ante cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que ahí no es fácil, al contrario, es complicado cuando tienes que decirle a un cliente que no estás de acuerdo en algo, que no le vas a dar esto o aquello, ¿no? Pero también ahí es pensando en obviamente, el futuro y el largo plazo de la relación estratégica, qué es lo que necesito. Un círculo de mujeres apoyándose te puede empoderar de una forma impresionante, porque ahí te das cuenta que no eres nada más tú la que tiene estas self-doubt, que a veces son autoinfligidas, ¿eh? Hoy tuve la fortuna de poder entrevistar a Fanny Goldstein. Fanny ha ocupado diferentes cargos en marketing y ventas en compañías como BP, Novartis, Hasbro, General Mills y PepsiCo. Fanny actualmente ocupa la posición de LATAM Demand Accelerator Senior Director en PepsiCo, y en este podcast vas a poder aprender sobre cómo la pasión te puede llevar a abrir las puertas, trabajar con equipos crossfuncionales cuando busques moverte a otras posiciones y cómo esto te puede ayudar, también cómo lograr grandes negociaciones con retailers, cómo decirle que no a un cliente y cómo construir relaciones a largo plazo. También Fanny nos platica sobre las 3P, Passion, Purpose and Profit, y cómo esta metodología le ha ayudado a lograr grandes resultados. Así que no se pueden perder este capítulo de su podcast Exitosos y Alcanzables. Hola a todos a su podcast Exitosos y Alcanzables. Yo estoy muy contenta de tener a Fanny Goldstein. ¿Cómo estás, Fanny? Hola, Dulce, súper feliz de poder estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es que es para mí todo un honor a tener una institución como tú. Y justamente me gustaría, Fanny, que nos platiques primero un poquito de ti, quién es Fanny, y luego ya vamos a hablar un poquito más de tu carrera profesional. Y me gustaría saber también por qué te consideras una persona exitosa. Muchas gracias, Dulce. Pues bueno, les cuento, soy Fanny, soy mexicana, vivo en la Ciudad de México, soy mercadóloga, estoy casada con Alonso, tenemos 2 perrijos, Goyo y Linky, y pues soy una apasionada de aprender de todo. Por naturaleza soy súper curiosa. Llevo más de 15 años en la vida corporativa, siempre en roles dentro del área comercial, ya sea en marketing y ventas. Empecé mi carrera en BP, que es British Petroleum. La verdad es que de ahí se me dio la oportunidad. Empecé en marketing, pasé a ventas, después
la vida y el destino me fueron llevando a un par de empresas de consumo y ahí tuve el gusto y el placer de conocer a Dulce en General Mills, que es, la verdad, una gran empresa, una empresa donde forjé la mayor parte de mi carrera en distintos roles. Y hoy en día me encuentro en PepsiCo, que también es una súper empresa, estoy súper contenta. Y bueno, un poquito de mí es eso. Actualmente soy la responsable para Latinoamérica del área de Demand Accelerator y súper contenta de poder estar aquí con ustedes compartiendo. ¿Por qué me considero exitosa? Creo que para mí el éxito es un término que cada quien define bajo sus propias reglas. Y lo que para mí puede ser el éxito no necesariamente lo es para todo el mundo. Pero yo me considero exitosa porque he podido balancear mi desarrollo profesional con mi vida personal. Inclusive he sobrepasado aquello que yo pensaba que era mi endgame. Y eso te abre un sinfín de posibilidades y lo que te dice es sueña y sueña en grande y no te pongas los límites que a veces tu propia mente es lo que te dice que hasta ahí puedes llegar, ¿no? Entonces creo que por eso me considero exitosa porque siempre estoy buscando el qué más y porque me gusta tener una vida bastante holística y que se complemente entre las diferentes facetas que tengo. Muchísimas gracias, Fanny. Y justamente algo que mencionas y que también varios de los invitados que han estado acá mencionan es el tema de la curiosidad, ¿no? De cómo no quedarme únicamente con lo que me dijeron y con lo que pareciera ser, sino realmente cómo ser más curiosa, ir más allá. Decías tú, ¿no? Una muy apasionada del aprender algo nuevo. Entonces yo creo que siempre debemos mantener esta capacidad de aprendizaje y esta curiosidad, porque es lo que nos va a lograr llevar muy lejos, ¿no? Entonces, definitivamente son, creo que habilidades que todos tenemos que ir desarrollando para seguir creciendo. Oye, Fanny, y cuéntanos también un poquito cómo tú decides, o sea, un poquito más a detalle de tu carrera profesional, cómo iniciaste, desde qué posición iniciaste o cómo has logrado ir construyendo esta carrera. Claro que sí. Bueno, obviamente, creo que cuando uno está en la universidad, uno piensa de una manera un poco soñadora en la trayectoria que vas a tener, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé en el área de marketing, en VP para la marca Castrol. La verdad, así, desde analista, ¿no? Y en esos inicios, pues te quieres comer el mundo y quieres aprender y quieres ir rápido. Creo que las oportunidades en un trabajo siempre se van dando mientras tú vayas dando resultados. Y en esos momentos iniciales de tu carrera es bien importante la formación que recibes, porque mucho de lo que uno ve mientras está estudiando es súper teórico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo empiezas a generar esa relación tanto con tu supervisor como con otras personas que van a ser y son claves en tu desarrollo profesional? Entonces, bueno, yo la verdad es que estaba dentro de marketing en un área que se llamaba Marketing Services, que se veía todo lo que era agencia de medio, perdón, agencia de publicidad, central de medios, todo lo que era material punto de venta, promociones, y básicamente nos encargábamos de darle servicio a los gerentes de trade marketing y a los gerentes de marca, ¿no? Entonces, creo que algo súper importante es cómo vas buscando dentro de tu posición, dentro de donde estás, como esas experiencias que te van alimentando en lo que te llama la atención. Por decir algo, yo en su momento busqué llevar un proyecto con el equipo de trade marketing con armadoras. Entonces, como yo de alguna forma les daba el servicio para sus promociones, pues estaba súper involucrada. Y entonces, ¿cómo das ese poquito más que te ayuda a que te vayan dando más responsabilidades, sobre todo cuando estás iniciando tu carrera, ¿no? Y un poco derivado de eso, tomé un diplomado de Trade Marketing en el TEC, que obviamente me ayudó a robustecer el conocimiento de la parte teórica, pero ahí obviamente era teórico más práctico, porque lo estaba viviendo al mismo tiempo, ¿no? También tuve, bueno, y ahí tuve un rol, eso me abrió la posibilidad de tener un rol dentro de Trade Marketing para autoservicios, posteriormente ya como un Junior Brand Manager, y todo esto se fue dando
por las oportunidades, como les mencionaba, que tú vas buscando de colaborar y de conectar con las personas que te están viendo y que están viendo tu potencial, tus ganas de aprender. O sea, en ese momento no es como de que ya eres el experto, sino es cómo te vas a ir formando y cómo vas a ir agregando valor en los objetivos del negocio, ¿no? Y dado el diplomado de Trade Marketing que tomé, ahí, digo, me dieron una repasada de un módulo de lo que era Category Management, que yo no sabía que existía. Entonces, bueno, una persona del equipo de ventas se acercó conmigo y me dijo, oye, fíjate que me gusta tu perfil, me encantaría que vinieras a ventas. Y ustedes saben que siempre hay un pique entre marketing y ventas. Entonces, o sea, a ver, estaba yo iniciando mi carrera, ya llevaba cierto tiempo en la compañía, pero aún así, yo era marketing, ¿no? Entonces, como que cuando se acercó y me dijo eso, yo dije, ¿cómo? O sea, yo soy marketing, o sea, como que de esas veces que no ves más allá y piensas que ventas es nada más ir a vender el producto y la cuota y el estrés y decías, híjole, no esto, o sea, suficiente tengo con mi estrés acá de que llegue el producto, de los precios, de implementar la promoción, de filmar el comercial, etcétera, ¿no? El lanzamiento, entonces como que me quedé pensando y le dije, es que no sé, porque mira, marketing, y me dijo un consejo, me dio un consejo que hasta hoy en día recuerdo, ¿no? Si quieres ser tomada en serio como mercadóloga, tienes que tener experiencia en ventas. Y yo, como que me cimbró. Y yo dije, ¿por qué me está diciendo esto, no? O sea, a ver, yo lo único que conocía en mi vida era marketing. Entonces, la verdad es que como que me dejó pensando. Y no sé, como por azares del destino, la posición de Category Manager se abre. Entonces yo ya había visto este módulo de Cartman dentro de mi diplomado de Trade Marketing y yo había pensado, si en algún momento yo tuviera algo que ver con ventas, Category se me haría como el puente ideal porque tiene que ver con el conocimiento del shopper, tiene que ver mucho con insights, de alguna forma lo que vende son ideas, estrategias, y eso me ayudaría como a robustecer mi parte analítica. Entonces, bueno, así, cero experiencia en la vida real, pero conocimiento teórico. Entonces, levanté la mano y me quedé en la posición. Entonces, bueno, me mandaron a algunos entrenamientos y ahí fue donde yo empecé mi experiencia en ventas. Y para mí, la verdad es que iba, según yo, como un periodo de 2 años al área de categoría, pero pues uno, la verdad, planea y no sabes cómo por dónde te va a ir llevando la vida. Me tocó ahí crear el área de Catman de cero, pero después me buscaron para abrir en una empresa farmacéutica también el área de Catman, que era en la parte del negocio de over the counter, de OTC. Entonces, pues como que con todo y que era farma, pues bastante como alineado, y la verdad ahí sentí que fue donde más robustecí mi conocimiento de Catman por las negociaciones que me tocó con los clientes, por realmente el impacto que tuve en el negocio de los retailers y en el negocio de la compañía con las aportaciones de Category. Y ahí, bueno, quise seguir creciendo y ahí ya como que mi visión era de, ok, ya sí es como momento de cambiarse, ¿no? O sea, de cambiarse de Catman a regresar a algo como mucho más marquetero. Entonces, ahí tuve la oportunidad de estar en Hasbro como Customer Strategic Marketing, que era como un Trade Marketing Reloaded, y también súper enriquecedor porque pues es una categoría, juguetes, que se mueve bajo otra dinámica en términos de estacionalidades, de timings, etcétera. Y de ahí pasé a General Mills, donde me tocó liderar diferentes posiciones y ahí fue donde comencé ya en roles regionales. Entonces, estuve a cargo de Sales Capabilities, que eso incluía la parte de category, la parte de Shopper Insights y el modelo de ejecución, de lo que era la cultura de ejecución, que para General Mills se llama Blue. Y bueno, también estuve como responsable de Consumer y de Shopper Insights. Y mi último rol fue dirigiendo al equipo de marketing de North Latam, alias NOLA. Entonces, la verdad es que creo que todo eso me sirvió muchísimo, porque nunca perdí
al 100% la conexión con marketing y siempre estuve como súper involucrada con ventas. Entonces, para el rol actual que tengo en PepsiCo, que es Demand Accelerator, eso engloba 5 funciones que son Shopper Insight, Shopper Marketing, Merchandising, Category Leadership y Perfect Store. Entonces, creo que toda la experiencia previa me ayudó a llegar a donde estoy hoy y que uno que ahora sí no hay cosas que no sabes que existen y cuando, por ejemplo, aprendí de este rol de Demand Accelerator, que nunca lo había escuchado, dije, todas estas diferentes funciones, de alguna u otra forma, yo ya las he hecho, ¿no? Entonces, si alguien me hubiera dicho cuando estaba empezando mi carrera en VP de, oye, Demand Accelerator, ni siquiera hubiera sabido que eso existía y que con todo esto que fui desarrollando iba a estar preparada para poder llevar este rol. Claro, justamente platicaba también por ahí con Marlene Vázquez, ella es General Manager en Genoma, y hablaba de la importancia, ¿no? De tomar como diferentes roles, que si estuviste en marketing, no te quedes nada más con solamente una carrera así en marketing, sino buscar otras áreas, sobre todo si quieres después ejercer algunas roles ya de mayor liderazgo, ¿no? Como ser un director o un country manager o este tipo de posiciones, porque justamente vas complementando y era lo que platicábamos también el otro día, ¿no? Y creo que nos diste un super tip para muchos de los que nos preguntamos, bueno, y ahora yo que ya llevo muchos años y he solo construido mi carrera en ventas, ¿cómo le hago para moverme a trade o cómo le hago para moverme a customer? Y justamente es eso que nos decías, ¿no? Es cómo empiezas dentro de la misma compañía a hacer este proyecto y en lugar de dar tu 100, pues vas a dar el 120, pero pues para que, uno, para empezar, yo creo que también entender qué hay en la otra área, pero también mucho para que esas personas que te pueden ayudar a llevarte a esa posición, pues te empiecen a ver, ¿no? Y empieces a desarrollar estas competencias. Definitivamente creo que es algo muy importante. Sí, y totalmente. Yo creo que tú puedes construir tu carrera de 2 vías. Puedes irte a la amplitud o a la profundidad. Y a lo mejor tú dices, para mí, dentro de ventas es donde yo me quiero desarrollar y entonces tienes un plan de, ok, estoy empezando en este rol y soy coordinador y luego me voy a ir a un key account y luego voy a ser un team leader y luego quiero ser un director de ventas y entonces te vas a ir especializando en lo que la función es. Hay muchos de los, por ejemplo, general managers, que no es que sean expertos en todo, son como generalistas y por eso tienen un equipo de especialistas, de líderes funcionales. Pero también creo que a veces uno no conoce todas las posibilidades que tienes de desarrollo y eso muchas veces va a depender inclusive de la empresa en la que estás, del tamaño, de la escala, etcétera. Creo que siempre es importante encontrar esas cosas que a ti te llenan, que tú te sientes como que estás dando lo mejor de ti, o aquellas cosas que te interesan y que pueden ser una experiencia expansiva en tu carrera y que puedes aprender más. Por ejemplo, el hecho de que para un mercadólogo sea tan importante la parte financiera, no te lo enseñan, ¿no? O sea, en la universidad como que a veces no es, o sea, tienes como preconcepción o prejuicio de que es mucho de temas de comunicación o sea, y el plan de marketing, sí, pero, o sea, tienes que entregar la rentabilidad, tienes que entregar la venta, tienes que tener lanzamientos de productos exitosos, asegurar que el volumen esté, que se esté facturando. Entonces, como que todo ese tras bambalinas que no conoces te lleva a pensar como qué competencias tengo que desarrollar para ser exitoso en esta función que hoy puede que no tenga o que no las tenga tan desarrolladas, ¿no? Entonces, creo que ahí es mucho self-awareness y que también lo que también en su momento platicamos es cómo tienes estos coaches que te van guiando en tu carrera y que te van orientando en base a cómo haces match de eso que tú crees que es lo que quisieras, en lo que quisieras desarrollarte con tus skills. Porque, pues, no sé, voy a inventar, pero a lo mejor quieres estar en el equipo de R&D, pero no tienes los skills.
y a lo mejor desarrollar esos skills no te va a tomar, no va a ser tan fácil para tu determinado perfil. Entonces creo que ahí, digo, o sea, todos queremos ser exitosos, todos queremos poder crecer profesionalmente, pero ese crecimiento y ese éxito no es nada más la parte profesional, va acompañado de ese fulfillment que tú tienes en términos del propósito de lo que estás haciendo. Entonces, por eso es bien importante que uno haga esta reflexión de qué quiero, cómo lo quiero, por qué lo quiero y qué necesito para alcanzarlo, ¿no? Y también, fíjate que me hiciste recordar en alguna ocasión, en algún one-on-one que tuve con alguno de mis line managers, le decía, oye, es que, ¿cómo trabajo esto? Soy muy mala para hacer presentaciones. Y él me decía, realmente, hoy, ¿para qué necesitas hacer esas presentaciones? ¿No? Realmente me dice, ¿no crees que sería mejor seguirte enfocando en los capabilities en los que eres muy buena para que seas la mejor, como es negociación, análisis? O sea, me dice, no te enfoques en lo que no eres buena. Enfócate en lo que eres muy buena para que eso lo potencialices y entonces seas no buena, sino que seas extraordinaria. Y eso me hizo cambiar muchísimo mi perspectiva, porque yo siempre era como del, no, tengo que trabajar en lo que soy mala. Y porque entonces, y vas descuidando un poquito acá en lo que puedes llegar a ser extraordinaria, y justamente con lo que nos comentabas, eh, me hizo recordar justamente eso, ¿no? Oye, Fanny, tú en tu carrera seguramente te han tocado negociar con muchísimos retailers, ¿no? Y aquí me gustaría que nos platicaras un poquito sobre alguna experiencia o algunas recomendaciones que nos pudieras dar sobre cómo es negociar con grandes retailers. Claro que sí. Bueno, creo que lo más importante es que siempre tienes que tener muy claro cuál es la expectativa del retailer y cuál es tu expectativa. ¿Por qué? Porque con eso puedes manejar ese punto al que necesitas llegar para sentir que, para alcanzar un win-win, ¿no? Y entonces ahí hay obviamente diferentes escenarios. Otro punto súper importante es que tienes que llegar preparado. No puedes llegar a negociar con un gran retailer a improvisar. Tienes que tener muy claros los indicadores que para el retailer, tu comprador o cualquiera que sea tu contraparte te vaya a preguntar. Porque además, en la medida en la que te vean preparados, van a saber que cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, se los vas a saber responder. En el momento en el que te ven titubear, saben que no tienes toda la información, ¿no? Creo que también algo bien importante y como lo mencionaba, siempre ir con una mentalidad de esta mesa los dos tenemos que ganar algo, porque si es todo para mí o todo para ti, la relación se fractura, ¿no? Porque entras en un círculo en el que la confianza puede verse mermada. Entonces, para mí esos son los grandes temas y creo que algo que cada vez está más vigente es que las relaciones se tienen que entre cliente y, o sea, ya sea cliente manufacturero, o sea, ya no es un retailer y un proveedor, no deben ser transaccionales, porque si no, se pierde esa visión de negocio de largo plazo. Tiene que ser un partnership. Y ese partnership lo generas desde el hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? O sea, conectamos primero como personas y de ahí, ok, vamos a sentarnos y vamos a hablar de negocios, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda como, también es como un poco de icebreaker. Y creo que obviamente cada uno de los retailers tiene su propia forma de negociar, sus propios KPIs, sus propios objetivos. Tienes que conocer súper bien eso. Y tienes que conocer también lo que mencionaba de qué es lo que tu compañía necesita de ti para poder negociar de una forma exitosa. Completamente. La verdad es que sí, a mí me tocaron algo. Fíjate que yo empecé primero mi carrera en mayoreo y creo que tienen complejidades distintas, ¿no? O sea, en mayoreo es muy importante también el tema de la relación. Cada vez más, obviamente, sí se van volviendo más analíticos y todo, pero la realidad es que hace 11 años que yo empecé, pues la verdad es que era mucho un tema de relación y no era tanto un tema de análisis. Entonces, cuando a mí me toca mudarme o cambiar de posición a empezar a llevar retail, la verdad es que para mí fue
un cambio completamente distinto, ¿no? Porque yo, y malamente, estaba acostumbrada a llegar a las juntas de mayoreo a preguntar, ay, ¿cómo vas? Ah, oye, y ya, ¿y cuántos camiones vas a traer? Casi, casi, ¿no? O sea, suena como que antiguo y eso que era una compañía bastante grande. Y en realidad cuando vas a retail no te puedes permitir no saber cuáles son los indicadores, cuántos días de inventario tienes, cómo van tus códigos más importantes. Entonces creo que, y el tema de la preparación previa es algo que yo le aprendí muchísimo también a una client manager en Genoma, pero es la preparación, ¿no? O sea, como bien lo decías tú, no te pueden ver titubear, porque entonces ya es como, bueno, no trae la información, pues de aquí soy, ¿no? Pero creo que al final del día, y como bien lo mencionabas, es siempre buscar el mutuo acuerdo, donde ambas partes se sientan cómodas. Y también creo que a veces es no aceptar algo si crees que simple y sencillamente no le va a hacer bien a la compañía, únicamente por llegar a un número, ¿no? A lo mejor tú tenías guardado cierto trade y lo podías usar, pero sabes que eso no le va a hacer bien a la compañía. Entonces, creo que en esos momentos es cuando dices, en esta negociación o sea, prefiero no cerrar que hacer algo que realmente no debería. Totalmente, o sea, las implicaciones a mediano y largo plazo de decisiones de corto plazo te pueden afectar en tu rentabilidad, en tu capacidad de catalogar nuevos artículos, en la presión que vas a dejar que te pongan ante cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que ahí, y no es complicado, ¿no? Digo, y no es fácil, al contrario, es complicado cuando tienes que decirle a un cliente que no estás de acuerdo en algo, o que no le vas a dar esto o aquello, ¿no? Pero también ahí es pensando obviamente, el futuro y el largo plazo de la relación estratégica, qué es lo que necesito hacer. Creo que ahí también estar súper alineado con tu jefe de qué sí y qué no estamos dispuestos a aceptar, porque pues obviamente, tú lo sabes, esos temas cuando no se llega a un acuerdo se escala. Entonces necesitas tener el backup, no nada más de tu jefe de la compañía, de que se está tomando la decisión correcta, porque pues si no doblas las manitas muy fácilmente, lo ven y entonces eso se vuelve un círculo vicioso. Bueno, vamos a cambiar ahora un poquito de tema porque en este tema me gustaría muchísimo conocer todo lo que nos puedas compartir acerca del liderazgo de las mujeres en niveles directivos, ¿no? O sea, bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito tú y cómo ves el liderazgo de las mujeres en el mundo corporativo y qué debemos empezar a lo mejor a hacer más en las mujeres para romper esta brecha o esta creencia de que a veces es más difícil si soy mujer ser directora, o a lo mejor sí lo es, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que empezar a hacer para empezar a pensar diferente? Yo la verdad me siento muy orgullosa del cambio que he visto tanto en las mujeres de mi generación como en las generaciones que vienen empujando fuertísimo. Cada vez que veo mujeres jóvenes con esta hambre de demostrar, creo que el camino que se ha empezado a construir está rindiendo frutos y si bien falta todavía muchísimo por hacer, lo ve uno obviamente en las estadísticas, en la representatividad de mujeres, CEOs, etcétera. Al menos creo que ahí vamos y que estamos empujando por lo correcto. Yo la verdad es que soy súper apasionada del desarrollo profesional y personal de las mujeres. En su momento fui la líder de Women in Leadership dentro de General Mills para la TAM. También creé los Mentor Circles en General Mills para mujeres que todavía no tenían posiciones gerenciales. He dado pláticas de cómo crear tu personal brand. En fin, todo esto a mí me encanta y soy súper apasionada de eso. Habiendo dicho esto, creo que las mujeres somos demasiado exigentes con nosotras mismas. Entonces, al ser tan exigentes, evidentemente, eso nos pone en una posición en la que nosotras mismas a veces nos limitamos. Entonces, para mí, eso es lo primero que
que tenemos que vencer. A veces ese Pepe Grillo que nos está ahí diciendo y si sí, si no, y puede, y si mira, y no sé qué, y entonces nuestra mente está constantemente, y es que no sé si voy a poder, y es que ahora tengo que hacer esto, o sea, tengas o no tengas hijos, estés casado o no estés casada, o sea, eso no tiene nada que ver con esa parte y ese drive que a veces nos da miedo, nos da miedo, y creo que por eso el tema de sororidad y de creérnoslas y de nosotros mismos impulsarnos es bien importante, ¿no? Entonces, para mí, y leyendo como un círculo de mujeres apoyándose te puede empoderar de una forma impresionante, porque ahí te das cuenta que no eres nada más tú la que tiene estas self-doubt, que a veces son autoinfligidas, ¿eh? Entonces, bueno, creo que para mí ahí tenemos que ser mucho más balanceadas en lo que respecta a cómo nos juzgamos a nosotros mismos y tratar de que no sea la vocecita la que te hable, sino en este self-awareness, decir, a ver, ¿qué cualidad estoy trayendo yo a la mesa que es diferente? ¿Qué es lo que yo tengo que me hace la mejor candidata para X o Y? O sea, y no tiene que ser como de que es que yo tengo todos los technical skills del mundo mundial, es qué he logrado, qué he hecho con mi estilo de liderazgo. O sea, no es como que tú te tienes que convertir en el estilo de alguien más para poder entregar resultados, ¿no? Entonces, creo que ahí es mucho de eso, de apoyarnos. Y yo tengo una mentora desde hace 4 años que la verdad ha sido súper importante en esas conversaciones donde te das cuenta que sin importar la nacionalidad, el idioma, la empresa, la edad, hay un parámetro bajo el que nosotras nos medimos que es mucho más duro que el que a veces los hombres usan, ¿no? Y cómo nosotros y nuestras cualidades, que son diferentes a las que tienen los hombres, pueden también llegar a aportar muchísimo en un tema de liderazgo. Creo que ahora el liderazgo auténtico cada vez está mucho más presente y creo que en eso las mujeres, en esta parte como de la conexión y del propósito, podemos hacer mucha diferencia en distintos niveles de las organizaciones. Claro. Fíjate que hace unos días se acercaba una amiga mía que está justamente participando para una posición de gerente para mayoreo, ¿no? Y ella me decía, Dul, ¿cómo le hago? Es que yo no sé cómo hablar duro y así como que les grita y eso. Entonces me dice, cómo le hago para hacerlo? Y yo un poco lo que le decía es que no tienes que ser así. Tú tienes tu propia manera de liderar que es distinta y no necesariamente te tienes que convertir en un hombre duro para lograr ser un líder, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Fanny? Alguien me dijo algo relacionado con eso, de un feedback que recibió, es que para que tú sigas creciendo en la organización, tienes que ser más dura. Entonces, esta mujer, durante un mes intentó ser dura, así, pero dura, ¿no? Así de... Y me dijo, o sea, obviamente yo estaba siendo alguien que no soy. Yo no me sentía yo, me sentía como una farsante. Entonces, como que en este ejercicio de introspección que ella hizo es como, pero bueno, o sea, como, ¿por qué tengo que ser alguien que no soy si sí estoy entregando resultados? Entonces, creo que ahí es como tener muy claro que si tú sabes cuáles son tus objetivos, que si tú estás entregando tus objetivos con tu estilo, o sea, porque igualmente va a haber mujeres que sí son duras. O sea, no quiere decir que no haya mujeres que no tengan ese trait o ese perfil, ¿no? Creo que para mí algo que es súper importante es que tú tienes que mantenerte auténtica a quien tú eres y eso te va a ayudar a entregar los resultados porque se van a dar de manera natural. Me encanta. Y no sé si aquí también
Fanny, ¿nos puedas dar algunos tips de nosotras como, a lo mejor como gerentes o como líderes? ¿Qué podemos seguir haciendo? Si, o algunos casos a lo mejor en el que tú hayas hecho algo para seguir empoderando, y digo, en este caso hablamos de las mujeres, pero en general, ¿no? Para seguir empoderando a nuestros equipos. Hablaba el otro día con Fabián Girardelli, a él le gusta muchísimo hablar de temas de liderazgo, y hablábamos justamente del tema de a veces eres gerente o eres líder, pero pues nadie te enseñó a ser líder, ¿no? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cuáles crees que deben ser estas capabilities que tenemos que ir nosotros desarrollando también en las generaciones que vienen para que ellos logren también ir creciendo en sus carreras? Ay, este es un tema súper interesante porque yo siempre digo, me hubiera encantado que cuando yo empecé mi carrera en VP y era un analista de marketing services, alguien se hubiera acercado conmigo a darme los tips, ¿no? O sea, entonces, creo que es bien importante, uno, que tú seas el dueño de tu carrera. O sea, no importa si estás empezando, si eres gerente, director, coordinador o supervisor. Tú eres el que se va a generar las oportunidades de crecimiento, entregando resultados, aprendiendo, colaborando, haciendo teamwork, pero también es bien importante, y esto nunca nos lo dicen, que tienes que crear tu network. Y ese network va a consistir, obviamente, tu manager, que tu manager pues es una parte fundamental para, sobre todo cuando estás iniciando tu carrera, para formarte y más adelante para abrirte las oportunidades de crecimiento, porque mientras más vas subiendo en una organización, lo que te toca hacer es desarrollar a tu equipo. Y lo que quieres es que tu equipo llegue a ser mejor que tú, ¿no? Por otro lado, tienes, bueno, tu manager, ¿no? Tienes también ese coach que con quien vas a hablar de esas cosas que te preocupan, que no sabes si estás a lo mejor haciendo el approach correcto, cuáles son esas oportunidades en las que tienes que trabajar de tus soft skills para ir, obviamente, creciendo. O sea, entonces llegas a una posición inicial y no tienes gente a tu cargo, pero cuando tienes ya gente a tu cargo, lo que se espera de ti también es diferente y tienes que tener muy claro cuál es el objetivo y cómo vas a guiar a tu equipo para lograr ese objetivo, ¿no? Luego eres líder de una función, etcétera. Entonces, con un coach es mucho como un sounding board donde tú vas a llegar, le cuentas y a veces terminas tú contestándote a ti mismo, ¿no? Por otro lado, tienes tus sponsors, esas personas que ven en ti el potencial, el hambre, las ganas, etcétera. Entonces, cuando tienes esta visión de quién es mi board of directors y qué rol juega cada uno y quién va a decir qué cuando yo no esté presente en una reunión donde se esté hablando de desarrollo, pues es bien importante porque no lo ves así y cuando estás iniciando y creo que eso es algo importantísimo. Y luego creo que también está esta parte de cómo nosotras mujeres empoderamos a otras mujeres transmitiendo lo que sabemos. Tan sencillo como dándole feedback a alguien que tú consideras que le vas a hacer un bien, de, oye, esto estuvo súper bien, o sea, esa palmadita, eso que sepan que, o acercándote a alguien que veas que necesita como ayuda de, mira, por acá, por allá, te recomiendo que te acerques de esta forma a este líder, o sea, siendo coach o mentor de otra mujer, ¿no? Creo que eso también ayuda en este tema de sororidad, y para mí creo que esas serían en general las recomendaciones que daría. Yo les puedo decir que justo en cuanto me incorporé a PepsiCo, busqué esas caras femeninas en las que uno, yo sé que yo admirara y como que dijera, quiero aprender más como de cómo llegó ahí, otras que estaban como en mi mismo nivel y que sé que me podían como orientar de, y aquí cómo está la cosa, y también dentro de mi equipo aquellas mujeres que digo, tienen todo para crecer, cómo las ayudo, ¿no? Y ahorita que dices eso, recordando a la Dulce de 23 años,
que quería comerse el mundo y que quería seguir creciendo y que, como bien lo decías, ¿no? Nos hubiera encantado que alguien nos diera esos tips para a lo mejor cometer un poquito menos de errores, ¿no? De decir, pues a lo mejor no me tenía que ir de la compañía, simplemente tenía que buscar un sponsor dentro de la compañía, ir a hablar con alguien y decirle a alguien, oye, quiero ir para allá, qué habilidades tengo que desarrollar, qué competencias. Y muchas veces, Fanny, nos da miedo acercarnos a los directores, o más que miedo, a lo mejor a veces que ni siquiera sabemos, ¿no? Porque, pues, yo pensando en la dulcecita de 22 años, yo decía, ay, no, ¿yo qué le voy a decir? No va a decir que, pues, no sé nada, ay, no, al contrario, ¿qué tal que en lugar de ayudarme me van a correr, ¿sabes? O sea, como que a veces no sabes cómo entablar o cómo buscar a un director. ¿Qué recomendación le darías a esas personas que a lo mejor están pasando por esa situación que dicen, yo quiero crecer, pero no tengo ni idea de cómo acercarme a esa persona? Yo creo que tienes que tener un objetivo súper claro del por qué te quieres acercar a esa persona, ¿no? O sea, como que creo que también hay canales y mecanismos como de desarrollo profesional dentro de las empresas que te ayudan y que te impulsan. Creo que también hay trabajar con tu line manager sobre tus key stakeholders. O sea, imagínate que te quieres acercar al director general, pero con las personas que colaboras no tienes una relación del día a día donde estés constantemente mostrando lo que estás haciendo y cómo estás avanzando en tus proyectos. Entonces, tienes que tener un plan, como, ok, el por qué quiero hacer esto. Y ahí, por ejemplo, o sea, es diferente si estás en tu oficina, te subes al elevador y de repente te encuentras al director general. Tienes menos de un minuto, 30 segundos para platicarle de ti en el elevador. ¿Tienes ya listo qué le dirías, qué haces, cuál ha sido tu impacto? O sea, como que creo que también tenemos que ser súper intencionales en esos encuentros, en esas sesiones, o sea, porque no puedes desperdiciar esos one shot, porque eso te puede jugar o a favor o en contra. Entonces, por ejemplo, hay ciertas empresas que sí tienen un periodo formal de revisión anual de cuál es tu plan de carrera. Ok, ya que revisaste el plan de carrera con tu line manager, es como de, oye, me encantaría presentárselo a tu jefe, o sea, al jefe de tu jefe. Me gustaría presentárselo a un coach, a un mentor, a peers de tu jefe. ¿Por qué? Porque ellos también se vuelven tus sponsors. Y eso a mí me pasó. A ver, yo estaba dentro del área de ventas, pero tenía muchísima interacción con el área de mercadotecnia. Entonces, yo siempre en mi plan de desarrollo lo hablaba con la cabeza de mercadotecnia porque quería que me tuvieran presente. Entonces ahí es, ¿qué es lo que, cuál es tu objetivo? ¿Para qué lo estás haciendo? Y ser súper intencional, ¿no? Claro, sí, que no pensemos que es algo como que, ay, se da y ya, ¿no? No, Sino casi, y si casi se que da, y practicando. si se da, o sea, se dio de la manera correcta, pasé el mensaje que quería pasar, porque imagínate que puede ser todo lo contrario. Vas, te presentas con el director general y haces el oso de la vida, y entonces ese director general regresa con tu jefe y de, oye, esta persona está enfocada en lo que tendría que estarse enfocando. O sea, volvemos a lo mismo, el por qué quiero tener esos contactos, qué es lo que me va a dar, y si lo quiero tener es porque algo me está faltando por acá, o sea, nada es fortuito y nosotros tenemos que, al ser owners de nuestra carrera, tener una gran visión hasta de cómo esas personas en nuestro network juegan el rol que nosotros queremos que jueguen, ¿no? Claro. Y también por ahí leía que siempre es importante ver qué valor le vamos a agregar a la persona, aunque a lo mejor es una persona más senior o algo, pero ¿por qué se va a interesar en mí? Por qué esos 2 minutos que me va a escuchar? A ver, ¿qué le voy a aportar yo en esos 2 minutos? ¿No? ¿Qué le voy a decir? Y creo que es importante que todos nos cuestionemos eso y nos preguntamos para que justamente cuando lleguemos a tener esas interacciones lo hagamos de la manera correcta, porque 100% creo que siempre puede jugar a tu favor o en tu contra, porque cuando ya te ven, si estás haciendo las cosas bien, pues bueno, eso te va a ayudar muchísimo, pero si estás en el ojo y no estás haciendo las cosas bien, pues bueno, eso también ya no te va a permitir que vivas por ahí, ¿no? Sí, mira, Justamente. y justo mi jefe me dio un consejo, me dijo, mapea las personas que son claves para tu rol y mapea
el nivel de interacción que tienes con ellos. Luego, después de que hice eso, hice una gráfica como de arañita y entonces veía yo el nivel de importancia versus el nivel de interacción que tenía y ahí me di cuenta de los gaps. Y entonces esos gaps ahí me sirvieron para ser mucho más intencional y decir, ok, con esta persona necesito una reunión con mayor frecuencia y de lo que le voy a hablar es de este tema que yo sé que para ellos o para esta persona es importante y le voy a traer, o sea, y le voy a sembrar la semillita en esa sesión para tener un motivo por el cual deba yo de regresar dentro de 3 meses a contarle los avances, ¿no? Por ejemplo. Eso es muy importante y como lo veíamos, ¿no? También en la negociación, que tengas claro tu objetivo, ¿para qué quieres esto? ¿No? O sea, porque si no, entonces como que uno se acaba perdiendo. Y ya por último, para también ser muy respetuosa de tu tiempo, Fanny, me gustaría que nos contaras, si estuvieras en una conferencia mundial y estuvieran millones y millones de personas escuchándote, ¿cuál sería el mensaje que Fanny les daría? Sueñen en grande y nunca se den por vencidos. O sea, muchas veces, lo que te comentaba en un principio, los límites nos lo ponemos nosotros mismos. Si alguien me hubiera dicho que me iba a tocar X o Y posición en un rol regional, yo probablemente ni siquiera me lo hubiera imaginado. Si alguien me hubiera dicho que el no haber regresado a marketing inmediatamente y quedarme más tiempo dentro de ventas y específicamente en category, a lo mejor te hubiera dicho, yo no quiero ese career path. Si alguien me hubiera dicho que aprender portugués por un tema de literal hobby me iba a servir para mi trabajo, jamás lo hubiera pensado. Entonces, creo que todo aquello que nos suma nos va a ir ayudando a construir ese camino, aunque hoy en día no lo veamos. En algún momento con algún coach me senté y le enseñé mi plan de carrera. Me dijo, Fanny, pero es que este rol no existe. Y yo, pero es que yo veo una gran oportunidad y bueno, yo siempre he sido súper apasionada, ¿no? Entonces, creo que como que me vio así tan convencida y de verdad, o sea, funcionó. Yo fui no nada más con mi coach, fui con las personas que eran clave para la creación de ese rol y les sembré la idea. Y en el momento en el que hubo la oportunidad, dijeron, ah, mira, esto que hoy en día no está basado acá, pero que lo podíamos poner, va a ser un win para todos, ¿no? Entonces, creo que no se limiten por sus propios, por lo que no ven hoy en día. Y otra cosa que para mí es importante y que escuché hace poco en otro podcast, es este tema de las 3 Ps. Pasión, passion, purpose y profit. Si tú haces las cosas con pasión, con un propósito y enfocada en el profit, las cosas van a suceder. Entonces, bueno, eso creo que sería mi gran mensaje. Sueñen en grande, no se den por vencidos y acuérdense de las 3 Ps. Me las voy a poner así. Tengo un pizarrón que hago todos los años, donde justamente apunto. Ajá, literal, muy, muy similar, justo lo apunto. Entonces, me encanta porque lo veo diario y entonces me acuerdo cuáles son las actividades que tengo que hacer en el día para lograr como ese big goal. Y dentro de ese pizarrón me voy a poner esto de las 3P. Me encanta. Fanny, no sabes el gusto que tengo de haberte tenido aquí, de todo lo que he aprendido. Sin lugar a dudas, eres una persona muy admirable, que has logrado construir una carrera profesional increíble, pero más allá de eso, que también eres una excelente persona, que apoyas a otras mujeres para que logren lo que quieren. Entonces, definitivamente vas a inspirar en este podcast, que ojalá que escuchen muchas, muchas personas. Vas a inspirar a muchísimas personas. Y para las personas que quieran saber un poquito más de ti, Fanny, ¿cómo pueden saber un poquito más de ti? Claro que sí, me pueden encontrar en LinkedIn como Fanny Leal Goldstein. Encantada de conectar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación a este podcast de Exitosos y Alcanzables. Creo que lo importante es que, y creo que el podcast va de la mano con este tema de sueñen en grande, ¿no? O sea, creo y soy fiel creyente
de que si te propones algo y si realmente tienes la determinación y la disciplina, lo vas a lograr, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ti, te mando un abrazo enorme, Dulce. Muchísimas gracias, Fanny. Y bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y todos vamos a aprender muchísimo, muchísimo de ti, Fanny. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, que sea un excelente 2023. Muchísimas gracias, Fanny. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Exitosos y Alcanzables. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Y si quieren que platicamos de algunos temas en específicos o que entreviste a una persona, envíame un correo a exitososyalcanzables@gmail.com. Si te gustó este capítulo, te invito a que nos califiques con 5 estrellas y que nos dejes una reseña o que bien lo compartas con esa persona a la que crees que le puede aportar muchísimo valor. Si quieres tener una sesión conmigo, te invito a que me compartas un correo a exitososyalcanzables@gmail.com y podemos platicar sobre diferentes temas. Así que no olviden que si están dispuestos a aprender, muy pronto estarán mucho más allá de donde están ahora. Que tengan un excelente día.